Vamos a proseguir con el estudio de la epístola a los Hebreos y nos encontramos en el capítulo 10. Hoy vamos a estar viendo el tema en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Y hoy continuamos con las aplicaciones que el autor de la carta está haciendo como resultado de todas las enseñanzas doctrinales que él ha dado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Recordemos que el autor está mostrando a los creyentes las inmensas bendiciones que se pueden disfrutar del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Recordemos que en el verso 20 el autor alentó a los lectores para que confíen en que pueden disfrutar de la libertad para entrar al lugar santísimo, no en el 20 sino en el 19. Dice el autor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Él nos ha dicho que el creyente disfruta de la completa libertad para entrar a la misma presencia de Dios. Versículo 19. Y entramos a la presencia de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Ya hemos dicho que la sangre de Jesucristo, o en la Biblia, cuando se usa la expresión la sangre de Jesucristo, está refiriéndose a la muerte de Jesucristo. En el verso 20, el autor nos presenta a través de qué medio podemos acceder al Padre, y es una explicación de lo que dijo de la sangre, y dice en el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y ahora, el camino por el cual el sumo sacerdote llegaba al santuario era ¿cuál? Bueno, primero tenía que entrar al templo. En el templo tenía que atravesar el lugar santo y luego tenía que atravesar el velo, un velo muy pesado que separaba al santo de santos del lugar santo. El autor nos está diciendo que hoy los cristianos entramos por un camino distinto, y ese camino es el cuerpo de Cristo, o la sangre o la carne sacrificada de Cristo. Es decir, que Jesús con su muerte en la cruz, a través de la abertura de su carne, proveyó un camino seguro para que el creyente entre al Padre. Y ahora, en el verso 21, el autor da una razón adicional de por qué podemos tener una comunión libre, cercana, confiada con el Padre, y él dice que esto es porque Jesús no solamente es el medio o el camino por el cual se llega al Padre, sino que Él mismo nos espera en el templo celestial, nos espera en el santuario, a fin de asegurarnos que vamos a ser aceptos delante de Dios a pesar de nuestras debilidades. Es decir, Él es el sacerdote y está intercediendo por nosotros. Él dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y en el versículo 22, entonces él hace una invitación especial al pueblo que puede entrar por medio de la carne de Cristo al lugar de Dios. Dice: acerquémonos entonces con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a centrarnos hoy a analizar estos tres versículos: versículo 19, versículo 20 y más bien el versículo 20 y el versículo 21, porque ya hemos analizado el versículo 19 en la sesión pasada. Hoy vamos a concentrarnos en el 20 y en el 21,
y el 22. Dice nuestro autor sagrado: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y ahora, en el versículo 19, el autor, como les dije al principio, nos habló de la libertad completa que el creyente tiene para entrar en el lugar santísimo, y nos dijo que esto se podía hacer solo por medio de la sangre de Cristo. Ahora en el versículo 20, él explica en qué sentido la sangre de Cristo nos da esa bendición. Y ahora, tenemos libertad para entrar al santuario celestial, pero ¿cuál es el camino para llegar a ese lugar? ¿Cuál es la senda que debe transitar uno para llegar a la misma presencia del Padre? ¿Cuál es el velo que hoy deben cruzar los creyentes para entrar al santuario celestial? Ya hemos visto, el autor nos dijo que ya no hay velo. Ya no lo hay. ¿Por qué? Porque el velo del templo se rompió. ¿Cuándo? Cuando el Hijo de Dios moría en una cruz. El velo fue roto, anunciando que el camino que conduce al lugar santísimo se había abierto. ¿Para quiénes? Para todo el pueblo de Dios. El velo roto nos está hablando de la carne herida de Jesús, del sufrimiento de Cristo en la cruz. Jesús fue como el velo que se rompió en dos, y solo a través de su carne podemos nosotros entrar al santuario celestial. Bueno, Jesús dijo que nadie podía disfrutar de la vida eterna, la cual, por cierto, consiste en ¿qué? En vivir para siempre delante de la presencia de Dios. Él dijo que nadie podía disfrutar de la vida eterna si no comía de su carne y bebía de su sangre. Vamos a ir todos a Juan capítulo 6, versículos 51 al 56. Juan 6, del 51 al 56. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne mía y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este fue un término duro para los judíos, pero ellos no entendieron a qué se refería Cristo. Lo que Cristo estaba diciendo es: mira, no existe una forma a través de la cual ustedes puedan llegar al trono de la gracia, al santuario celestial, a la misma presencia de Dios, a la comunión perfecta con mi Padre, sino solo a través de la fe depositada en el sacrificio que yo voy a realizar en la cruz. Si buscamos otra senda, si buscamos otro andar, entonces nunca podremos llegar al Padre. Solamente por medio del camino vivo y nuevo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y es que realmente el santuario celestial está muy lejos del hombre. El santuario celestial está por encima de los cielos. La distancia entre el Santo Dios y nosotros es muy grande. Hay un abismo insondable. Pero así como Jacob, en un sueño,
pudo ver una escalera muy grande que conectaba el abismo de separación que hay entre el cielo y la tierra. Así Jesús se convirtió con su muerte en cruz en esa escalera gigantesca que comunica a la tierra con el cielo. La distancia entre Dios y la criatura sigue siendo muy grande, pero tenemos un puente de comunicación con el cielo. Y el autor nos está diciendo que es la carne de Cristo, es decir, su sacrificio. Jesús mismo dijo que no existe otra posibilidad sino solamente a través de Él para llegar al Padre. Él dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino nuevo y vivo por medio del cual nosotros llegamos a la comunión perfecta y completa con nuestro Padre. Quiero decirles algo. Muchas personas religiosas creen que pueden orar a Dios y que Dios simplemente les escuchará porque son religiosos o porque son buenos. Mucha gente cree que cuando muera irá a la presencia de Dios porque simplemente fueron personas buenas, religiosas o amaron a la gente. Pero pensar que podemos alcanzar el favor divino simplemente porque sí, eso es un grave error que conduce a la eterna condenación. Cuando nosotros pensamos así, estamos desconociendo quién es Dios. Cuando la gente piensa que Dios los va a aceptar simplemente porque ellos están haciendo su máximo esfuerzo por ser buenos, ellos no saben quién es Dios. El Dios de la Biblia es un Dios completamente santo. Amén. Es un Dios sin ninguna mancha y no tolera ningún pecado ni defecto delante de su presencia. No soporta una buena acción humana que esté manchada por el más mínimo pecado. Su santidad perfecta exige perfección absoluta. Y sin esta perfección absoluta, nadie puede contar con el favor divino. Nadie puede tener comunión con nuestro Padre. Escuchen lo que dice, o si quieren ir, allá les recomendaría, a Levítico capítulo 11, versículo 44. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Levítico 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Dios no exige nada menos que la santidad perfecta delante de su presencia. Escuchen lo que dice Josué en Josué 24:19. Es importante ir a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios y ella es la que nos habla. Debemos ser convencidos por la Biblia y no por la elocuencia del predicador. Josué 24:19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. ¿Por qué, Josué, no podemos servir a Jehová si nosotros queremos servirle? Y él les responde: porque Él es Dios santo y Dios celoso. Y Él no sufrirá, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Esa es la distancia que hay entre Dios y el hombre. Salmos, capítulo 24. Versículo 3 al 4. Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién podrá hacerlo? Y la única respuesta que la Biblia da es: el limpio de manos
y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Habrá algún hombre que sea totalmente limpio, hermanos? ¿Habrá algún ser que diga, yo sí tengo un corazón puro y por lo tanto puedo llegar libremente a la presencia de Dios? No. Recordemos la visión que tuvo el profeta Isaías capítulo 6. Un profeta de Dios, un oráculo divino, el mensajero de la palabra de Dios, el hombre más piadoso de su generación. Cuando llega al trono de la gloria de Dios, él no lo puede hacer libremente, como nos lo dice aquí el versículo 19. Ni lo pudo hacer con plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque no era limpio de manos. Cuando él ve la gloria de Dios, él dice, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey de la gloria. Por eso es que nadie puede entrar libremente a la presencia de Dios, sino es únicamente a través de la carne rota de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, a través del camino que Él nos abrió. Dice el versículo 20 que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bueno, este texto, tal como nos viene dado en el griego, ha presentado ciertas dificultades para su interpretación, y los comentaristas expertos tratan de ir por una senda o por otra senda intentando interpretarlo. Lo importante es que el autor nos quiere decir que el único medio por medio del cual llegamos a la presencia de nuestro Padre es por Cristo, que no hay otro. Hay unos autores que consideran que el velo es el cuerpo de Cristo. Y ahora pueden preguntarse cómo es el cuerpo de Cristo con velo. ¿Acaso Cristo no es la revelación del Padre? Y un velo, y el velo, la función que cumplía era ¿qué? Separar, ocultar. Ocultaba la gloria de Dios. Bueno, los intérpretes dicen que el cuerpo de Jesús ocultaba la gloria divina, su gloria, la gloria de Dios que le correspondía, que solamente cuando Él muere en la cruz y cuando ya se da la resurrección, es que nosotros podemos ver de manera plena la gloria divina en el cuerpo de Cristo. Esta es una interpretación y creo que tiene cierto valor. Otros ven en el cuerpo de Cristo el velo, pero no tanto como el velo que oculta, sino más bien toman el velo como un símbolo de Cristo. Recuerden que el velo que estaba en el templo era un velo de una exquisita belleza. Era un velo hermosísimo y muy pesado. Dice la Biblia que estaba hecho en lino fino y en un lino muy pesado, y que estaba decorado con bordados de querubines y que era muy hermoso. El cuerpo de Cristo manifestó la belleza del velo por medio de su santidad. La santidad que mostró la conducta de Cristo en su vida diaria era una hermosura, pero a la misma vez era un velo. Cuando la gente contemplaba la conducta piadosa y perfecta de Cristo, esa conducta los condenaba. Es decir, la conducta de Jesucristo condenaba al ser humano. ¿Por qué? Porque mostraba la perfección de Dios y hacía ver la imperfección nuestra. Es decir, si nosotros quisiésemos ser como Cristo, imitarlo en toda su conducta, con el fin de alcanzar el cielo,
entonces vamos a encontrar que la conducta de Cristo se convierte en un velo que no me permite llegar al Padre. ¿Por qué? Porque no puedo ser como Cristo en la conducta. Ningún ser humano podrá ser totalmente como lo fue Cristo. Podrá ser sin pecado como lo fue Él. Por lo tanto, la vida perfecta de Cristo le recordaba al hombre que sin santidad nadie verá al Señor. Recuerden que Cristo dijo: bienaventurado el de limpio corazón. ¿Por qué? Porque Él verá a Dios. No existe otra forma sino con un corazón limpio. Pero ¿qué hacemos si nuestros corazones no son totalmente limpios? Bueno, Jesucristo abrió el camino para que nosotros, que no somos limpios, podamos ser limpiados por medio del sacrificio de su carne y podamos entrar a la presencia de ese Dios santo. El velo del templo era un velo hermosísimo, pero separaba al hombre de Dios. Una particularidad en el velo es que el velo de un lado daba hacia el lugar santísimo, es decir, que una parte estaba contemplando, por decirlo así, la gloria de Dios en el lugar santísimo. La otra parte daba hacia el lugar santo, es decir, que estaba viendo a los hombres. Jesucristo, como el velo, tiene la combinación de las dos cosas: la combinación de su divinidad y la combinación de su humanidad. Jesús combina las dos cosas. Él vio al Padre porque Él vino del Padre, pero Él nos conoce porque Él se encarnó como uno de nosotros. Y Él, como el velo, cuando su cuerpo se rompe, tiene la capacidad de permitir que nosotros, que estábamos acá, del lado donde no podíamos ver a Dios, podamos entrar al otro lado, es decir, a la presencia misma de Dios. Pero Jesús nos pudo permitir la entrada al cielo, la entrada a la presencia de Dios, no por medio de su conducta, aunque ella formó parte de su plan de redención, sino por medio de su muerte. Conocemos de algunos grupos semi-cristianos que pretenden vivir su fe cristiana imitando la conducta de Cristo y esperan alcanzar el cielo en la medida que alcancen o logren imitar perfectamente la conducta de Cristo. Si bien es cierto que el apóstol Pablo nos dijo que le imitemos así como Él imita a Cristo, y es nuestra responsabilidad imitar a Cristo, no lo hacemos para ser aceptos delante de Dios, porque la imitación no es lo que nos reconcilia con Dios. Lo que nos reconcilia con Dios es la muerte de Cristo en la cruz. Si no fuera así, no tuviésemos esperanza alguna de entrar a la presencia de Dios. Bueno, en el versículo 20, el autor llama al camino que abrió Cristo nuevo. Allí usa una voz griega que es prosfatón, nuevo. Literalmente, la palabra que se usa aquí significa recién muerto. Oye, si se tradujera tal como está en el griego, dijera por el camino recién inmolado, por el camino recién degollado. ¿Qué nos hace recordar esto? Esto nos hace recordar el rito de la confirmación de un pacto que se hacía en el Antiguo Testamento. No hay tiempo para ir allá, pero cuando puedan, lean Génesis capítulo 15, versículo 10 y versículo 17. Allí Dios, cuando va a establecer el pacto con Abraham, Dios sigue un rito
que era una costumbre para esa entonces, y es que cuando se iba a establecer un pacto, un convenio, los dos que iban a establecerlo partían por la mitad a un animal, lo partían y ponían una parte aquí y la otra parte acá, y los dos pactantes pasaban por el medio del animal partido en dos. Esa era una ratificación del pacto. Lo que el autor nos está diciendo es que Jesús vino a ser como ese animal, que se partía en dos en señal de ratificación del pacto. Y nosotros hoy vamos a caminar en medio de ese camino recién degollado, en ese camino recién muerto, es decir, por medio del sacrificio de Cristo. Y ahora, cuando dice nuevo, quiere decir que este camino nunca se envejece, que este camino es como si el sacrificio de Cristo siempre fuera fresco, siempre fuera recién realizado. No que constantemente se está repitiendo, sino que el sacrificio de Cristo nunca podrá ser declarado viejo u obsoleto, como sí pasó con el antiguo pacto. Cuando dice nuevo, lo que está diciendo es que los beneficios del sacrificio de Cristo están disponibles para siempre. Y ahora, cuando el autor aquí está diciendo que el camino es nuevo, no significa que la gente que fue salva en el Antiguo Testamento no caminó por esta senda. Dice Arthur Pink, un escritor del siglo XIX y un pastor bautista, él dijo: pero la palabra nuevo no debe ser tomada de manera absoluta, como si este camino no existiera con anterioridad a la muerte de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento también pasaron por este camino. Pero entonces, ¿por qué se le llama nuevo? Bueno, se le llama nuevo para distinguirlo o diferenciarlo del viejo camino del pacto de obras que establecía la ley. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo se manifestó plenamente ese camino. Por lo tanto, ese camino se le llama nuevo. Pero el autor no solamente dice que el camino es nuevo, dice que es que vivo en el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo. ¿Por qué se le llama vivo? Porque el camino que Cristo ha abierto para nosotros, los cristianos, no es un callejón sin salida. Es un camino que nos conduce al fin que se persigue. ¿Qué es cuál? La presencia de Dios. Estar delante de la presencia del Padre. Estar en el lugar santísimo. Morar allí. Es un camino que nos lleva a la salvación. Por eso se le llama vivo. La Biblia dice que hay caminos que parecen derechos, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. El camino que abrió Cristo es un camino de vida, es un camino vivo. Se abrió por medio de la muerte, sí, pero Cristo resucitó. Él no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Tenemos a un sacrificio vivo, y ese es Cristo Jesús. Y solamente se entra por él. Recordemos lo que él dijo allá en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Solamente se llega a Dios por medio de Cristo. El sacrificio de Cristo es vivo por su eficacia eterna. Garantiza la limpieza de los que se sujetan a Él de una vez para siempre. Tiene un poder vital y abre el acceso a Dios, a nuestro Padre.
Es vivo porque nos conduce a la vida eterna. Es vivo porque nos conduce a la vida plena y abundante, como dijo Cristo allá en Juan 10:10. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida, pero no cualquier clase de vida, para que la tengamos en abundancia. Por eso es un camino vivo. Porque todo lo que representa a Cristo es vivo, y así la Biblia nos dice que Cristo es la piedra viva y que Cristo es el pan de vida. Todo lo que procede de Cristo es vida, y de Él nunca procede la muerte. Vamos a ir al versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Bueno, lo que el autor nos está diciendo es que no solo tenemos un camino nuevo y vivo que nos conduce al Padre, sino que además aquel que es el camino, la verdad y la vida, también es un gran sacerdote. Y ahora, esta expresión, gran sacerdote, es la expresión que se usaba para referirse al sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote que está puesto sobre la casa de Dios. Ahora, lo que esto significa es que nuestra salvación es tan segura que no hay forma de perderse en el camino. Porque no solamente Cristo es la puerta, no solamente Cristo es la senda, sino que Cristo es aquel que nos acompaña en el camino. Él es el camino por donde uno debe andar. Y Él es el que nos acompaña en nuestro caminar. No tenemos temor de nada. Y cuando llegamos a la presencia de nuestro Padre, ya no nos sentimos con el temor que se sentía Isaías cuando pudo ver el trono alto y sublime. ¿Por qué? Porque allá tenemos a nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote fue constituido en favor de nosotros, y por lo tanto, cuando llego al trono de la justicia de Dios, sé que al lado tengo un aliado mío. Y ese aliado mío es Cristo. No que Dios sea malo, no que Dios sea mi adversario, sino que recordemos la santidad y la justicia de nuestro Dios. La santidad de Dios no tolera ningún pecado delante de su presencia. Y como todavía yo estoy haciendo cosas malas, cuando mi oración llega al trono de la gracia, cuando llega al trono del Padre, su santidad y su justicia lo que demanda es que la oración sea exterminada. Es una oración imperfecta. ¿Por qué ella no es eliminada? Porque allá yo tengo un aliado que se llama el gran sacerdote Jesús. Y Él, cuando la justicia de Dios va a demandar que la oración de Julio sea desechada porque está llena de imperfección, entonces Jesús intercede por nosotros. Y Él muestra sus heridas, Él muestra su cuerpo que fue herido, y entonces la justicia de Dios es satisfecha y Dios recibe con completo gozo y aceptación la oración de su pueblo. Jesús nos escolta en el camino. Eso es lo que significa que Él es nuestro sacerdote. Nosotros somos muy débiles y somos muy torpes, y a veces no sabemos cómo andar en la vida cristiana. Pero si realmente somos salvos, Jesús nos escolta en el camino, como dijo el profeta allá en Isaías capítulo 35, versículo 8. Escuchen lo que Él dijo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en esta senda, por torpe que sea, y yo pienso que allí estoy yo, no sé si usted, pero yo sí, por torpe que sea, no se extraviará. Esta es la bendición del nuevo pacto. A los que todavía somos torpes para andar en la vida cristiana, Jesucristo nos está diciendo: no temas conmigo. Yo soy el gran sacerdote que te escolto por medio del camino y te llevaré a la presencia del Padre. Definitivamente Jesucristo es ese gran sumo sacerdote. Él es sublime en gloria, Él es infinito en condición, pero también es grande en gracia. Es grande en misericordia, es grande en la comprensión y la compasión hacia quienes somos creyentes y hemos sido débiles por nuestra propia condición. Y ahora, el texto nos dice que ese gran sacerdote está oficiando ¿sobre qué? Sobre la casa de Dios. ¿Y qué significa esto de la casa de Dios? Bueno, la casa de Dios es todo el pueblo de Dios, que Pablo le llama la iglesia. Jesucristo está como sacerdote sobre toda la iglesia y nadie que sea salvo está exento del cuidado de Cristo. Él mismo completará en nosotros la santificación y el perfeccionarse hasta que entremos por fin a la presencia de Dios. Jesús, por medio de la sangre, nos permite entrar a la presencia del Padre, pero Él mismo nos toma de la mano y nos acompaña y nos guía, de manera que ya no entramos con miedo. El lugar del Padre es un lugar desconocido para nosotros, pero el Hijo del dueño de la casa nos acompaña y nos toma de la mano, de manera que vayamos con confianza hasta la presencia del Padre. Esto es lo que hace Cristo por nosotros. Solo por medio de Cristo serán aceptadas ante el Padre nuestras oraciones y nuestras ofrendas, por muy débiles que ellas sean, por muy imperfectas que ellas sean. Él nos imparte la vida por el Espíritu Santo para que nuestra ofrenda sea una ofrenda viva, para que nuestra oración sea viva. Jesucristo entonces se convierte en el medio por medio del cual llegamos al Padre y nuestras oraciones llegan delante del Rey de la Gloria. Nosotros estamos absolutamente seguros que tenemos a un sacerdote que nos representa y que vamos a entrar a la presencia del Padre siempre que usted quiera, por medio de la oración y por medio de la fe. No sé si hasta aquí haya algo que preguntar para luego entrar a las aplicaciones. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo está claro o confuso. Quiero hacer unas dos aplicaciones de lo que hemos visto. Primero, algunas religiones hoy día conservan hermosos, espléndidos rituales muy lindos, cargados de ceremonias, objetos y vestimentas lujosas que en cierto sentido hablan de la gloria de Dios. Pero estos rituales, también elaborados y suntuosos, solo hacen recordar al adorador que la distancia entre Dios y ellos es muy grande, que Dios está lejano a causa de sus pecados. Los judíos
con todo el ceremonial, los ritos y las vestimentas, están anunciando que todavía ellos no han encontrado el camino de la reconciliación con Dios, que todavía hay una distancia entre Dios y el hombre. Y lo mismo sucede con el catolicismo romano y algunas denominaciones protestantes, donde a los ministros se les viste con ropas espléndidas, anunciando que todavía nosotros no podemos entrar directamente al lugar santísimo. El verdadero cristianismo no tiene ceremonias suntuosas ni vestimentas especiales para los ministros. No tenemos lugares especiales donde solo los ministros pueden entrar. ¿Por qué? Porque el velo ha sido roto. Ahora todos somos sacerdotes. Todos podemos entrar al lugar santísimo y contemplar las hermosuras que están dentro del lugar santísimo. Es decir, ahora no nos quedamos viendo el velo, imaginándonos lo que haya allá adentro. Ahora podemos traspasar el velo roto y ver lo que hay allá adentro, y lo que hay allá adentro es muy hermoso porque es la presencia de Dios. Ahora todos los que por fe nos acercamos a Jesús podemos hallar el camino para el ingreso a la misma presencia de Dios. Y una segunda aplicación. El pastor reformado Andrew Murray hizo un comentario sobre este texto, y él sacó una aplicación que yo quiero compartir ahora. Él dice: el velo que nos separaba de Dios era la carne, nuestra carne. El pecado tiene su poder asentado en la carne, y solo por medio de quitar de en medio el pecado podía el velo ser quitado. Cuando el Señor Jesús vino en su carne, Él podía rasgar el velo solamente por medio de su muerte, y así acabar con el poder de la carne y del pecado. Y esto nos recuerda cuál es la ley para cada uno que desea entrar en el lugar santísimo. La ley es: ¿quieres entrar? Entonces la carne debe ser sacrificada. En proporción a la percepción del creyente de lo que concierne a la pecaminosidad de su carne y del sometimiento bajo muerte de la misma, será el entendimiento del poder de la sangre de Cristo. El creyente no puede hacer esto en su poder humano, sino en el poder de Cristo. La palabra nos afirma que aquellos que están en Cristo han sido crucificados juntamente con Él. Así que la cruz es el lugar para la carne, para nuestra carne. Y la carne necesita ser crucificada para poder traspasar el velo. En la comunión con Jesús podemos entrar a través del velo. Y Él concluye: oh glorioso camino, el camino nuevo y vivo que Cristo abrió para nosotros. Por esta senda tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo, por medio de la sangre de Jesús. Que el Señor nos guíe a través de esta senda, a través del velo rasgado, por medio de la muerte de la carne, hacia una vida llena del Espíritu, donde hallaremos nuestra morada dentro del velo del lugar santísimo con Dios. Y quiero compartir una última aplicación que se me estaba haciendo. Hermano y hermana, por muy pequeño que te sientas en la casa de Dios, así consideres que apenas sabes el ABC de la fe cristiana, no temas llegar al lugar santísimo. Cualquier torpeza nuestra será perfeccionada por el gran sacerdote que está al lado del trono de la majestad. Ante la más mínima vacilación de nuestro corazón, miremos con confianza al sumo sacerdote que nos mira con compasión y ternura. Él entiende nuestras debilidades y purifica nuestras conciencias. Hermano y hermana, cuando creas
que no eres digno de acercarte al trono de la gracia, mira al sumo sacerdote, mira sus heridas, y ellas te dicen: no temas, hijo mío, yo hice todo por ti. Entra con confianza al regazo de tu Salvador. Bendito Dios. Oh Rey eterno, no alcanzamos a comprender las profundidades de la riqueza de tu gracia. No alcanzamos a entender esa misericordia tan grande que lo hizo todo, absolutamente todo por nosotros. Oh Padre, gracias por el autor de la carta. No sabemos quién fue, pero gracias por el Espíritu Santo, que lo usó y lo inspiró para que nos comunicara estas verdades tan preciosas del nuevo pacto, estas verdades tan preciosas de la seguridad que hoy tenemos por medio del sacrificio de Cristo. Ayúdanos, Dios, para que andemos cada día en una vida nueva y viva, así como andamos por un camino vivo, que nuestra vida manifieste la vida que procede de ti. Que todos los días estemos viviendo delante de ti un sacrificio vivo de nuestros corazones, al mirar y recordar siempre que hoy, a pesar de nuestra imperfección y debilidad, podemos llegar al mismo cielo, podemos llegar a la presencia del Padre por medio de la oración y la fe. Gracias, Dios, porque no merecíamos tanto bien, pero a ti te plació en tu voluntad soberana darnos mucho más abundantemente de lo que pedíamos, de lo que necesitábamos. Gracias, Dios, por esa misericordia tan grande. Te ruego por aquellos que están aquí, que todavía no pueden tener acceso al trono de la gracia, porque están confiando en sí mismos, están confiando en su propia bondad y todavía no han depositado toda su fe en Cristo. Yo te pido que les ayudes, que les muestres que no hay otro camino sino solamente Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.